El presupuesto que se destina a la obra pública va variando de administración en administración y suele ser foco de disputa política acá en Uruguay. En ese contexto, ¿es posible generar una política de inversiones en infraestructura de largo plazo que trascienda a los gobiernos? La semana pasada, el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Diego O'Neill, propuso crear una agencia de planificación estratégica en infraestructura que se dedicaría a promover y coordinar proyectos de largo plazo y dar continuidad a este rubro de la economía a través del ciclo político. La iniciativa, que el presidente de la gremial presentó durante un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing, llegó en un momento en que los empresarios de la construcción y el gobierno difieren sobre el volumen del esfuerzo que está haciendo el Estado para impulsar la obra pública. Entonces, ¿qué alcance tiene esta propuesta? Vamos a averiguarlo. Vamos a charlar con el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O'Neill. Con él vamos a analizar también la actualidad de este sector y su futuro. Ingeniero O'Neill, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Recordemos en primer lugar lo obvio. ¿Qué es la Cámara de la Construcción? ¿Qué tipo de empresas abarca? Bueno, la Cámara tiene 123 años de su fundación y están la mayoría de las empresas constructoras del país, todas aquellas que trabajan tanto a nivel público como privado. Indudablemente todas las que trabajan a nivel público están, tanto en vialidad como en obras de ingeniería, bueno, también en obras de arquitectura, pero también las que trabajamos a nivel privado, incluso algunos desarrolladores de vivienda, si bien hay otra asociación de los promotores específicos. También hay desarrolladores de vivienda en la Cámara de Construcción. Entonces, la construcción es un sector muy amplio, muy diverso, y la Cámara expresa un poco toda esa amplitud y diversidad. ¿También hay diferentes tamaños de empresas? Hay diferentes tamaños, sí, desde las más grandes, las más conocidas, a empresas medianas, incluso también pequeñas, que trabajan, por ejemplo, en rubros como Paraút, o Antel, o bueno, en algunas obras de arquitectura menores. Sí, hay empresas de todos los tamaños. Usted en particular es director de CEAOSA. Correcto. ¿Que se mueve en qué rubros? Bueno, es una empresa que hace obras de arquitectura, básicamente vivienda, y sí, ese es el nicho principal. En esta disertación de la semana pasada en ADM, usted empezó resaltando que la cantidad y la calidad de la infraestructura inciden positivamente en el desarrollo del país. Vamos por partes. Veamos en primer lugar qué se entiende por infraestructura. No se trata solo de carreteras o de puentes, ¿no? Es correcto. Hoy básicamente, nosotros lo decíamos, se hace una distinción entre lo que es la infraestructura económica, que abarca todo lo que tiene que ver con el transporte, carreteras, puentes, ferrocarril, puertos, aeropuertos, también la energía, las telecomunicaciones, rubros muy importantes, y lo que es la distribución de agua y el saneamiento. ¿Eso sería infraestructura económica? Sí, económica o física, digamos. Vendría a ser la capa física que soporta la actividad productiva y comercial de un país. Y después está la infraestructura social, que tiene más que ver con el bienestar de la población, donde ahí entra la vivienda, entra la educación, entra la seguridad, entra la salud y la recreación. Entonces, esa es la mirada amplia que nosotros tenemos sobre la infraestructura, que es un poco como hoy en el mundo se entiende. Bien, después de hacer esa aclaración, usted enfatizó que la inversión en infraestructura tiene impactos sobre la economía en el corto y el largo plazo y también impactos en la calidad de vida de la gente. Me gustaría que lo viéramos. ¿Podemos profundizar? Sí, perfecto. A ver, nosotros machacamos mucho con esto porque nos parece que la infraestructura es un tema muy importante para un país, para los países en general, para el nuestro en particular, y que es necesario que esté más presente en la agenda pública, en la agenda de los temas del Estado, digamos. Lo dice la teoría económica, la experiencia internacional lo confirma, el impacto que tiene la infraestructura sobre el desarrollo económico, pero también sobre la vida de las personas. Hablábamos antes de infraestructura social, todo lo que tiene que ver con la vivienda, que en el país hay mucha gente que tiene problemas para acceder a una vivienda. Bueno, en educación ni hablar, pero también todo lo que genera la infraestructura física o económica en cuanto a oportunidades de trabajo
tanto en el proceso de ejecución de esa infraestructura como después en la vida útil por todo lo que la infraestructura impacta y genera de inversión, de actividad económica. Entonces, indudablemente que es un motor para el desarrollo económico y social, y nosotros insistimos mucho en ponerlo en la agenda desde esa óptica, digamos. Sí, usted, por ejemplo, resaltaba que la infraestructura mejora la productividad y la competitividad. Exacto. Eso puede parecer obvio para algunos y para otros capaz que no está muy pensado. No, pero a ver, por ejemplo, si hay un transporte más eficiente para una producción como que es un país agroexportador, más económico, eso reduce en definitiva el precio del producto de exportación, y eso es una mejora estructural, no es una situación coyuntural de que aumentó un precio o bajó o aumentó el tipo de cambio, es una mejora que viene para quedarse. Es decir, por ejemplo, cuando hay mejores medios de transporte que impactan en la reducción de los costos, indudablemente son mejoras en la competitividad. Bien. Y por último, en esa parte, hizo notar que un plan estratégico de inversión en infraestructura agregaría un factor más a la fortaleza que tiene Uruguay para captar inversión extranjera, para erradicación de empresas del exterior, para que vengan personas del exterior, para que llegue talento del exterior. De nuevo, le pido que vayamos por partes. ¿A qué se refiere con un plan estratégico de inversión en infraestructura? Bueno, esa es una aspiración que desde nuestro sector tenemos desde siempre, de contar con una planificación estratégica, indudablemente asociada a una visión de desarrollo estratégico del país. Nos parece esencial que eso se considere, se contemple y se planifique a mediano y largo plazo. ¿No tenemos en Uruguay un plan estratégico de este tipo? Bueno, no estamos hablando en particular de esta administración, sino en general el país no ha tenido una planificación estratégica de mediano y largo plazo, pero sí ha tenido casos muy notorios de éxito, como es el de la transformación de la matriz energética. Eso fue una política de Estado, esa fue una planificación estratégica de mediano y largo plazo. Todos los sectores políticos estuvieron de acuerdo en impulsarla, en llevarla adelante, y ha dado resultados impresionantes. Digo, en 10 años prácticamente que se invirtieron en torno de 10.000 millones de dólares por el sector privado, y se transformó la matriz energética como sabemos que la tenemos hoy. Entonces, ese es un ejemplo de un antecedente muy positivo que el país tiene. O sea, hemos tenido un plan estratégico de inversión en infraestructura de generación de energía eléctrica. Exacto. Energía renovable. Ahí está, y centrado en las renovables. Pero digamos que lo que hubo fue un capítulo de lo que ustedes entienden debería ser una planificación más amplia, correcto, más abarcativa. Correcto, ¿no? Esa es un poco la idea. Y si el Uruguay tuviera un plan estratégico de inversión en infraestructura, ¿por qué facilitaría la captación de inversiones extranjeras, como ustedes dicen? A ver, en Uruguay no hay demasiados estudios del impacto de las inversiones en infraestructura, pero en el mundo se hacen ese tipo de estudios. Hay algunos que hemos visto, por ejemplo, en Argentina, muy interesantes y que muestran claramente cuando uno hace una determinada inversión en infraestructura los impactos que tiene. Acá sí podemos verlo, por ejemplo, en forma intuitiva en torno al aeropuerto de Carrasco. Todo lo que se ha desarrollado esa zona, y después la ruta 101 a partir de la nueva terminal de pasajeros y de la cercanía con el aeropuerto, es indudablemente una consecuencia, un impacto de esa infraestructura. También el hecho de mejorar la ruta 101. Digamos, cuando se hace una inversión en infraestructura, comienzan a aparecer inversiones en torno a esa que multiplican la inversión realizada. Cuando dijo que iba a manejar un ejemplo, yo pensé que iba a ir a otro, el del ferrocarril central. Bueno, el del ferrocarril central es un ejemplo al revés, digamos, ¿no? Si Uruguay hubiera tenido esa infraestructura de vías férreas, el ferrocarril central, la decisión de inversión de UPM en la segunda planta de celulosa habría sido más rápida, más fácil. Acá lo que pasó fue que para aprobar la inversión, UPM le reclamó al Estado uruguayo que hubiera una vía férrea de tales y cuales características, ¿no? Te agradezco el comentario, porque eso es un excelente ejemplo. Uruguay había perdido el modo ferroviario, y a raíz, si bien había algunos planes de rehabilitación, y hay uno en marcha entre Piedrasola, en Tacuarembó y Salto,
el hecho de que UPM haya planteado esta necesidad del ferrocarril central hace que Uruguay recupere ese modo ferroviario. Entonces, por delante hay todo un desafío de optimización de ese modo ferroviario que hoy por hoy va a ser simplemente una línea, podríamos decir, del puerto de Montevideo hasta Paso de los Toros, pero que requiere una cantidad de inversiones complementarias en estaciones, en terminales de carga, en desvíos, una serie de cosas. Pero además está esa otra rehabilitación que permitiría conectar el ferrocarril central con Salto, y eso genera todo otro sector de la República, incluso de la Argentina, que puede ser servido por esa línea. Entonces ahí hay un desafío de la logística de transporte que tiene que ver con el ferrocarril, pero tiene que ver con el transporte carretero, tiene que ver con el modo fluvial, pero también tiene que ver con la movilidad eléctrica, que se va a ir imponiendo cada vez más, con las telecomunicaciones. Entonces ahí entran Ministerio de Transporte, UTE, Antel, AFE, Ministerio de Industria y Energía. Entonces, una agencia de infraestructura que pudiese tener una mirada integradora en un plan de desarrollo estratégico del país agroexportador y de la producción nacional, pensamos que sería un valor agregado. Sí, me gustaría que volviéramos a esta idea de la agencia y profundizáramos en ella, pero antes de continuar, estoy mirando los mensajes de los oyentes y aparece algo que era evidente que iba a aparecer. Quien lo escucha puede decir, está muy bien armado ese alegato a favor de la inversión pública en infraestructura, pero bueno, en el fondo lo que el ingeniero O'Neill está buscando es que haya más negocios para las empresas de la construcción. Como que ustedes están defendiendo su negocio, la actividad de las empresas de la construcción. ¿Qué responde? Son las dos cosas. Digo, no puedo negar que esto genera actividad para la construcción, es cierto, y es legítimo que nosotros querramos defender el sector, pero también esto trasciende la actividad del sector. Estamos realmente convencidos, y la experiencia internacional lo muestra, de que para el desarrollo de un país esto es importante. Entonces son las dos cosas. Hay una mirada de desarrollo del país que tiene que ver con la inversión en infraestructura, que es necesaria y que es un motor para ese desarrollo, y es cierto que también eso genera actividad para el sector, que es un sector al que pertenecemos y que naturalmente nos interesa que camine bien. Ingeniero O'Neill, ¿ustedes entienden que el gobierno debería disponer mayores inversiones en infraestructura? Se lo pregunto entre otras cosas porque está planteado un debate, ¿no?, entre autoridades nacionales y la Cámara de la Construcción sobre los niveles de inversión en obra pública que estamos teniendo. Me gustaría que volviéramos enseguida en la segunda parte de la entrevista por acá. La Cámara de la Construcción del Uruguay propuso en estos días que se cree una agencia de planificación estratégica en infraestructura, dedicada a promover y coordinar a largo plazo este tipo de inversiones del Estado para evitar que los vaivenes políticos afecten el presupuesto destinado a la obra pública necesaria para el desarrollo. De eso es que estamos conversando esta mañana con el presidente de esa gremial, ingeniero Diego O'Neill, que además es director de la compañía CEAOSA. Aproveché la pausa, ingeniero O'Neill, para mirar más mensajes de los oyentes y me encuentro con complementos de lo que usted venía diciendo recién y algunos cuestionamientos, ¿no? Blanca señala: la infraestructura impulsa al ciudadano a sentirse integrado y apropiarse de la ciudad, por ejemplo. Eso es lo que genera pertenencia. Socialmente es más importante, la repercusión en lo económico no es tangible, pero sí es enorme. No sé si quiere agregar algo sobre ese punto. Hay, por ejemplo, un caso bien paradigmático, que es la ciudad de Medellín y toda la inversión que se hizo en recreación, en una cantidad de plazas de deporte, ese tipo de cosas. Y eso generó precisamente lo que dice la oyente, en el sentido del empoderamiento de la población de la ciudad, tan conflictiva por todo el tema del narcotráfico y demás. Y eso es un caso bien claro de infraestructura social y cómo generó cambios a lo interno de la población y de la sociedad de Medellín, ¿no? Después, Juan se detiene que las empresas de la construcción generan miles de puestos de trabajo. Sí, es un gran dinamizador, ¿no? En el corto plazo, porque acá estamos hablando de lo que las inversiones en infraestructura implican también en el mediano y largo plazo. Pero en el corto, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de los puestos de trabajo? Bueno, eso es así. La construcción es una puerta de ingreso muy ancha al mercado de trabajo para gente que puede no tener, no se requiere demasiada capacitación
obviamente para algunos cargos sí, pero no para todos, y la inversión genera inmediatamente actividad económica, ¿no? Puestos de trabajo, empleo, y la construcción es un sector que tiene fuertes encadenamientos con otros sectores, que mueve mucho la economía, lo que la gente dice que se mueve el almacén, en fin, todas esas cosas son efectivamente así, hay estudios que lo demuestran, y sí, es un gran generador de trabajo e impulsor de la actividad económica. ¿Cuántas personas trabajan hoy en la construcción? Bueno, ahí tenemos por un lado el personal directo de obra, que está arriba de los 50.000, tenemos los datos, más bien a fin de año faltan los datos del BPS de lo que va de este año, pero estamos arriba de los 50.000 trabajadores, y después está toda la gente que no aporta por lo que es la ley 14411, que es el personal directo de obra, que es un número similar. Ahí estamos hablando de qué ejemplos. Bueno, gente que trabaja en obra pero aporta por industria y comercio, carpinteros, en fin, otra serie de o sea, los subcontratistas, algunos de los subcontratistas, los talleres, las fábricas, las barracas, los transportistas, en fin, toda esa gente. Y después un último mensaje de la audiencia. Roberto, en Argentina uno de los candidatos a presidente en las próximas elecciones propone eliminar la obra pública porque es un mecanismo de corrupción. ¿Qué opina? Le pregunta. Yo creo que en el Uruguay tenemos una situación bastante diferente de la de Argentina y de otros muchos países de la región. De hecho, los índices internacionales muestran que el nivel de corrupción en Uruguay es muy bajo. Yo creo que la obra pública en Uruguay, en términos generales, puede haber algún caso, lo hubo en el pasado, puede haberlo mañana también, pero que en términos generales el país es un país que se maneja con mucha transparencia. La Cámara insiste mucho en los procesos de licitación pública, procesos transparentes, garantistas. Entonces creo que esta sociedad que tenemos es una sociedad en la que la corrupción no tiene de mayor cabida. Bien, volvamos a lo que quedó pendiente al final de la primera parte. ¿Ustedes entienden que el gobierno debería disponer mayores inversiones en infraestructura? A ver, le respondo en 3 pasos, digamos. Primero, la ley de presupuesto que se aprobó en 2020 tiene un nivel de inversión que podríamos decir relativamente bajo en infraestructura. El ratio de inversión sobre el PIB en el quinquenio está en 1,9, no llega a 2%. Eso es bajo. Pero es una ley de presupuesto que se aprobó en un país con un déficit fiscal alto, con riesgo de pérdida del grado inversor, con una trayectoria de deuda que no era sostenible y en plena pandemia. Entonces, no sé si había mucho margen más para esa ley. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que la inversión en infraestructura no se hace solo a través de la Caja del Estado, también se hace por otros mecanismos de financiamiento. Y nosotros hemos insistido mucho en eso y han ido apareciendo mecanismos alternativos de financiamiento. ¿Ejemplo? Los contratos CREMAF del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el fideicomiso para los asentamientos, las iniciativas privadas que todavía no están en curso, pero que se supone que van a dar inicio probablemente en 2023, de la planta potabilizadora de Arsatí y del saneamiento en localidades del interior, el programa Entre Todos del Ministerio de Vivienda. Esta administración firmó 2 contratos de PPP que venían de la administración anterior en 2 circuitos viales. Entonces, todo eso también es inversión que no sale de la caja del Estado hoy. Ahí está, no sale de la caja del Estado hoy. Exacto. Pero termina siendo pagada por el Estado. Es inversión que el Estado paga a largo plazo. Exacto, sí. Pero digamos, eso también hay que considerarlo, a ver cuál es el nivel de inversión pública que estamos teniendo. Porque en definitiva es inversión que, como bien tú decís, al final del día la paga el contribuyente, aunque hoy no. Entonces, eso es casi otro punto del producto. Entonces, en total, en el quinquenio, la estimación es que la inversión va a estar en torno de 2,8% del producto. Y ese es más o menos el ratio que también teníamos en el quinquenio anterior. Entonces, ahí vamos a esa discusión que yo decía que estaba planteada. Usted ha señalado que la inversión en infraestructura pública en este periodo es contractiva. Incluso está en niveles históricamente bajos. Pero el presidente de la calle Pou sostiene que este año va a haber un récord en inversión pública. ¿Cómo entendemos esto? Por eso, lo que es bajo es lo primero que decía, que es lo que está previsto en la ley de presupuesto. Si a eso le sumamos todas estas otras cosas, estamos llegando a un ratio del 2,8%, que es similar al quinquenio anterior. Similar al quinquenio anterior. ¿Y el quinquenio anterior cómo era en la comparación histórica, a su vez?
el quinquenio anterior y este quinquenio no son los más brillantes en inversión, pero tampoco son los más bajos. Ajá. Ha habido periodos de mayor inversión pública, pero tampoco es que digamos que esto es el nivel más bajo histórico. Sí, a nivel de la ley de presupuesto, pero es lo que ya expliqué, que no es el único mecanismo para invertir. Bien, pero en resumen y volviendo a lo anterior, ¿habría que invertir más? ¿Ustedes entienden que debería invertirse más? Por ejemplo, que se podría emplear más, mejor a la inversión pública como motor de reactivación de la economía en este momento post-pandemia, alterado además por la guerra en Ucrania. Bueno, el tercer punto, digamos, de mi respuesta es que nosotros entendemos que sería deseable un nivel de inversión mayor, sí. De hecho, habíamos hecho alguna propuesta de un fondo de infraestructura que no caminó, pero la presentación que yo hacía el otro día en el almuerzo de ADM justamente iba en esa dirección, que sería deseable que la inversión fuese mayor. En esta administración y en la que viene, la verdad, sí. Debería ser mayor la inversión. Sería deseable. Sí, a ver, en la exposición de ADM usted dio datos comparativos, ¿no? ¿Cómo es la inversión en infraestructura sobre el producto en América Latina en relación con otras regiones del mundo? También, obviamente, se detuvo en cómo está ubicado Uruguay en ese contexto. Vemos esos números, me parece que es conveniente, incluso tenemos alguna placa ahí que podemos colocar en la emisión en video. Sí, nosotros mostrábamos que en realidad este problema de bajo nivel de inversión respecto del producto es un problema bastante extendido en toda América Latina y que es una de las regiones del mundo que menos invierte en infraestructura. En cualquier región de Asia, incluso el norte de África, tiene un ratio bastante superior, entre 4 y 8% del producto, y América Latina está en el 2,8, si mal no recuerdo, ¿no? Ahí están los números. América Latina y Caribe está en 2,8, el porcentaje mayor es el de Asia Oriental y el Pacífico con 7,7. Correcto, ahí no tenemos ni Europa ni Estados Unidos, ¿verdad? Estamos comparando con regiones de Asia y de África, y ahí encontramos que por debajo de América Latina solo se encuentra el África subsahariana, es decir, es bastante notorio, bastante claro que en general América Latina tiene un ratio de inversión en infraestructura bajo, y la CEPAL, por ejemplo, recomendaba que este ratio debería ser superior a 5, es decir, estamos bastante lejos de llegar a los niveles que serían deseables para un desarrollo de la infraestructura que permita un mayor desarrollo de los países, ¿no? Uh-huh. Sí, repito, en América Latina y el Caribe estamos en 2,8. Correcto. 2,8% del producto, son datos del Banco Mundial, fuente Banco Mundial, según ustedes aclaraban. Correcto. ¿Y cómo está Uruguay? Veamos a su vez dentro de ese panorama qué pasa con Uruguay. Y bueno, Uruguay en ese informe también está en la media de la región, está en 2,8. Creo que estaba en la placa siguiente, ¿no? Capaz que podemos verla. 2,7 muestra allí, sí, pero ese es más o menos el ratio que tuvimos el quinquenio pasado, y que es la media de la región, y en general, salvo algunas excepciones que ahí aparecen con Perú y Paraguay, que están bastante por encima, arriba del 4 y el 5, la región se mueve en ese ratio y incluso por debajo. O sea que Uruguay está casi en el promedio de la región. Correcto. Y hay países por arriba. En esa parte de la charla, usted se refirió a Uruguay en el índice de competitividad global. ¿Por qué introdujo ese otro medidor? Bueno, porque son otros de los indicadores internacionales que uno puede mostrar, y allí en el índice de competitividad global se conforma de varios pilares, y hay uno en particular que es el pilar infraestructura, y mostramos que la posición de Uruguay en ese pilar está creo que quinto o sexto en América Latina, que es un índice que elabora el Foro Económico Mundial. Uruguay se ubica en el puesto 54 de 141. Es así, pero en el pilar infraestructura, que es uno de los pilares que compone el índice, está en el lugar 65. En el pilar infraestructura está en el lugar 65 en 141. Entonces... Sí. Ahora, para mostrar también que allí es que hay margen de mejora indudablemente, y que es uno de los pilares en los que Uruguay debería trabajar. Con ese telón de fondo, a partir de esa serie de números que usted manejó, hizo énfasis en los efectos que tiene un aumento de la inversión pública
en la dinamización del resto de la economía. ¿Usted ve al gobierno demasiado jugado lo que puede hacer el sector privado por sí solo? Como que no se está teniendo en cuenta este tipo de efectos, de consecuencias. A ver, apostar al sector privado también es muy importante. Hoy en el país hay, por ejemplo, incentivos para la vivienda promovida o para los proyectos de inversión a través de la ley de inversiones que han generado un muy buen flujo de inversión del sector privado. Esta administración, a los pocos semanas de haber asumido, modificó el reglamento de la vivienda promovida y eso aumentó mucho la inversión en vivienda promovida. En 2021 se presentaron programas por más de 5.000 viviendas, que es un número absolutamente récord en los casi 10 años que lleva esta ley de vigencia. También en los proyectos que se llaman de gran dimensión económica, que van como una extensión de la ley de inversiones, modificó, flexibilizó, digamos, los requerimientos, bajó los mínimos exigibles y se han generado una cantidad de proyectos que también se promueven bajo esa extensión de la ley de inversión. Entonces, la inversión privada es muy importante, de hecho también para otras áreas de la infraestructura se generan con mecanismos de inversión privada que pueden ser muy válidos, pero no hay que perder de vista también que el Uruguay tiene una composición donde el Estado es muy presente, donde la infraestructura es en su mayoría pública. Digo, la energía, salvo la generación, las telecomunicaciones, los combustibles, en fin, uno empieza a recorrer y toda la infraestructura, hay muy poco que esté en manos de privados. Uh-huh. En la presentación dio algunos números de cómo impacta en la economía un aumento de la inversión pública del orden de 1% del producto. A ver, recordemos, ¿hoy estamos en cuánto? ¿Qué porcentaje del producto? 2,8. 2,7 decíamos. Sí. Bueno, usted dice, si se aumentara un punto, si en vez de 2,7 se pasara a 3,7, ¿qué dicen esas estimaciones? Bueno, ese es un informe del Fondo Monetario Internacional, que lo que dice es que un aumento de un punto del PBI en inversión en infraestructura podría reflejarse en un aumento de 2,7 del propio PBI, un aumento del 10% de la inversión privada y del empleo en 1,2%. Esos son los datos, sí. Sí. ¿De dónde surgen esos cálculos? Es un estudio del Fondo Monetario Internacional de 2020. Ajá. Y ahí por eso después recalcaba el papel que puede jugar la inversión pública en la recuperación económica, por ejemplo, en cuanto a empleo. Correcto. Hablábamos antes de cómo está hoy el sector en materia de puestos de trabajo. ¿Qué podría pasar en esa materia? Ahora, nosotros presentamos una serie de indicadores para dar sustento a lo que estamos exponiendo, ¿verdad? Indicadores internacionales elaborados por organismos internacionales y que van en esa línea de que estamos diciendo nosotros. Cuando hay inversión en infraestructura, hay crecimiento del producto, hay mayor inversión privada, hay generación de empleo. En la generación de empleo, ya lo hablábamos un poco antes en la entrevista, eso se da tanto en la fase de construcción de la infraestructura como después en la fase de utilización, por todo lo que esas infraestructuras generan de inversiones de otro tipo que se van generando. Un tema que es bien interesante también plantear es que la infraestructura también tiene que ver con las ciudades. El 70% de la población mundial vive en las ciudades, uh-huh, y la infraestructura urbana es un capítulo muy importante. Si pensamos, por ejemplo, en Montevideo, Montevideo tiene una dificultad creciente de sostenibilidad en el tema de transporte, porque el parque automotor va creciendo en forma exponencial, porque el transporte público pierde cada vez más pasaje y porque la mancha urbana se va extendiendo. Entonces hay un tema de movilidad que no solo Montevideo, el área metropolitana debería encarar. En el Centro de Estudios Económicos de la Construcción se hizo un estudio con una consultora internacional, analizó el eje Avenida Italia, donde se podría generar un corredor con un medio de transporte eficiente, rápido, que recuperaría pasaje de gente que tiene que venir de la ciudad de la costa, por ejemplo, a trabajar al centro, en fin. Y que eso no solo es un tema de infraestructura y de transporte, sino también que genera todo un desarrollo urbano a partir de ese corredor. Imaginemos lo que podría ser toda la inversión inmobiliaria a los márgenes de ese corredor en Avenida Italia. Un corredor a su vez integrador, porque todo lo que queda de Avenida Italia al norte también en alguna medida sería
integrado más a la ciudad. Entonces ese tipo de intervenciones en las ciudades son importantísimas, y a Montevideo le vendría muy bien para ser una ciudad más atractiva para la radicación de empresas y de personas, ¿verdad? Claro. Ahora, de nuevo, veamos la realidad, ¿no? Está todo entendido lo que usted plantea, el problema es cómo se hace, ¿no? Cómo se aumenta la inversión en infraestructura en un contexto de restricciones presupuestales, cómo se hace para financiar esas obras sin aumentar el déficit fiscal. Me imagino que va a contestar por algo que usted ya mencionó, pero a ver, ¿cuál es exactamente la contestación? No, a ver, indudablemente nosotros no somos el gobierno, lo que tiene que administrar los recursos limitados y tiene que definir prioridades, ¿no? No, pero por ejemplo, ustedes dicen, la inversión pública de $1 millón en infraestructura tradicional genera entre 2 y 8 empleos, ¿no? Cada $1 millón en infraestructura tradicional, 2 y 8 empleos. Y si se invierte $1 millón en investigación y desarrollo, energías renovables, electricidad verde y edificios inteligentes, se genera entre 5 y 14 puestos de trabajo. Bueno, obviamente sería muy conveniente, por ejemplo, aumentar 1 punto del producto, 2 puntos del producto de la inversión en infraestructura. Pero en las condiciones actuales, ¿cómo se hace? Está bien. La pregunta obviamente es muy pertinente y no es de fácil respuesta. Pero hay una serie de mecanismos que se podrían profundizar, por ejemplo, en el mercado de capitales. Existen los fondos de infraestructura o los bonos de infraestructura, los fideicomisos. Son instrumentos que el país, algunos de ellos, está utilizando como los fideicomisos, pero ahí nos parece que hay margen para avanzar. También están los otros mecanismos de ejecución de obra, como las PPP o los CREMAF. O sea, lo que usted dice es que instrumentos que ya se están utilizando habría que emplearlos más. Algunos que se están utilizando habría que emplear más, algunos no se están utilizando, como puede ser un bono de infraestructura, pero eso podrían ser instrumentos, sí. ¿Qué sería un bono de infraestructura? A ver, en pocas palabras. Captar ahorro del privado para financiar infraestructura. Uh-huh. De por medio está que el Estado se endeuda más, en definitiva. Sí, pero también en eso hay un tema que es el endeudamiento real y otro tema que es la manera de registrar el endeudamiento, que eso también es importante a los efectos de cómo miran las calificadoras el riesgo país, el grado inversor. Y bueno, algunos de estos mecanismos justamente dan eso, una forma de ir contabilizando en la medida que el Estado va haciendo las erogaciones. Es decir, usted hace una inversión en infraestructura hoy, pero la paga en 20 años. Uh-huh. Bueno, y eso se va contabilizando a lo largo de los 20 años en que lo va pagando. Entonces, no está generando un problema de endeudamiento. Es un tema contable, pero es parte también de las soluciones que los países buscan para poder aumentar su inversión. Ingeniero O'Neill, enseguida en la última parte de la entrevista quiero ver con un poco más de cuidado qué es esto de la Agencia de Planificación Estratégica en Infraestructura. ¿Cómo la conciben? ¿Qué ventajas tendría? Ingeniero O'Neill, la Cámara de la Construcción está proponiendo que se cree una agencia para coordinar las inversiones en infraestructura del Estado, más allá de un solo periodo de gobierno, ¿no? Ya se había esbozado esta idea hace algunas semanas, usted la redondeó en esta disertación de la semana pasada en ADM. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es exactamente el propósito? Sí, esta no es un invento nuestro. Las agencias de infraestructura es una institucionalidad que existe en muchos países del mundo, que han tenido éxito, digamos, caso canadiense, Australia, hay alguna en América Latina también, en Colombia. Indudablemente hay que analizar la realidad institucional del Uruguay y ver la pertinencia, dónde encajaría, qué alcance tendría, en fin, porque no se trata de burocratizar, sino también de ser más eficiente. El Centro de Estudios Económicos de la Construcción está realizando un estudio en esa dirección, que esperamos para fin de año esté pronto, donde sea una propuesta más orgánica, pero en realidad a lo que apunta justamente a ser más efectiva y más eficiente la inversión pública, a tener un plan de mediano y largo plazo, porque la infraestructura, los ciclos de vida de los proyectos de infraestructura son ciclos largos y nos parece que una agencia podría justamente
optimizar la manera en que se invierte y generar sinergias muy positivas entre los distintos compartimentos del Estado. Pero a ver, ¿en qué se diferenciaría de lo que hoy ya existe como gobernanza en esta materia? ¿En qué se diferenciaría del papel que tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o la Oficina de Planeamiento y Presupuesto? Sí, lo que nosotros estamos planteando es una agencia especializada que un poco tenga una visión integradora. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas fundamentalmente maneja todo el área de transporte. El resto de las obras públicas no pasan por el Ministerio de Transporte, sino más bien por distintas reparticiones del Estado. Hoy poníamos el ejemplo de lo que puede ser todo el tema transporte asociado con movilidad eléctrica, asociado con comunicaciones, y ahí indudablemente aparte del Ministerio de Transporte entra la UTE, entra Antel, si sumamos el ferrocarril entra AFE. Entonces una agencia que pueda tener una visión integradora, también de coordinación de los organismos de un Estado que siempre ha estado muy compartimentado en ese sentido, nos parece que sería un valor agregado. ¿Esa agencia también coordinaría con las intendencias departamentales? Podría ser un soporte, un apoyo para los gobiernos departamentales, para el diagnóstico de las inversiones, para optimizar también las inversiones de las comunas. Sí, podría tener un alcance. Hay que ver cuál es el alcance que se le da en definitiva. Los modelos internacionales son diferentes, hay algunas con más autonomía, hay otras que son más asesoras. Hay que ver cuál podría ser el mejor modelo para el Uruguay. Uh-huh. Y si entiendo bien, en esa agencia se estudiarían los proyectos, se analizaría la conveniencia, el costo, la mejor forma de llevar adelante los proyectos, el escalonamiento en el tiempo. ¿De eso estamos hablando? Sí, estamos hablando de eso, estamos hablando también de acumular saberes para ver los distintos aprendizajes de los proyectos, poder volcarlos a proyectos de otro tipo, de otro sector. El tema del financiamiento, también toda la coordinación, cómo se financia todas esas infraestructuras, cuál es el mejor mecanismo para cada una, todas esas cosas serían parte del alcance de una agencia. Pero a su vez esa agencia requeriría que alguien tomara las decisiones políticas, ¿o no? Indudablemente el gobierno de turno no va a perder la capacidad de gobernar. La agencia no sustituye o no pasa por encima de los gobiernos, pero digamos que una administración al asumir cuente con un stock de proyectos que tiene esa agencia para llevar adelante, donde la administración pueda definir prioridades, pero no parta de cero, o no parta con empezar a hacer un nuevo plan, sino que el plan ya está, y cada administración le va dando su impronta, le va dando sus énfasis, le va dando sus prioridades. Nos parece algo superativo para la situación actual. Pero ese plan estratégico requeriría acuerdo multipartidario. Bueno, nosotros pensamos que el área de infraestructura es un área en la que se podría alcanzar acuerdos con más facilidad que en otras áreas probablemente, y de hecho el ejemplo que poníamos antes de la transformación de matriz energética es un muy buen ejemplo, porque eso partió de un acuerdo de todos los sectores políticos y se llevó adelante y fue realmente muy exitoso, y como decíamos, en unos 10 años se alcanzó una transformación importante con una inversión privada. Eso es bien relevante, porque en realidad la inversión fue fundamentalmente privada, con contratos con UTE, que UTE compra energía, pero la inversión de todos esos parques eólicos o de energías renovables fue inversión fundamentalmente privada. Uh-huh. Bien, así que entonces convendría que ese plan estratégico surgiera de un acuerdo político, o de acuerdos, ¿no?, que se fueran actualizando con el correr del tiempo, pero en los que participaran todos los partidos políticos. Y eso permitiría entonces que cuando se instala un gobierno, decía usted, ya hubiera una serie de proyectos en ejecución y con plazos y con cronogramas. Eso permitiría que no se produjeran discontinuidades, que no hubiera saltos hacia abajo. Lo digo pensando en esa preocupación que ustedes mismos han manifestado de lo que puede llegar a ocurrir ahora acá en nuestro país en el momento en que finalicen las obras vinculadas con UPM2, ¿no? Como que ahí habría un bajón, se produciría un corte. Sí, estamos hablando de eso, de evitar situaciones como esas. Este es un caso particular, pero indudablemente es bien importante y bien actual. El año que viene, el primer semestre, que finaliza tanto la obra de UPM como la obra del Ferrocarril Central,
esos dos proyectos hoy juntan unos 10.000 trabajadores y bueno, eso es algo que va a ir pasando a lo largo de los últimos meses de este año, los primeros meses del año que viene, pero que indudablemente es difícil que haya proyectos que puedan sustituir esa mano de obra que va a quedar desocupada a partir de la finalización de estos proyectos. Entonces, indudablemente sí, nosotros insistimos mucho en la necesidad de contar con inversión en infraestructura también para mantener la ocupación y para mantener un nivel de actividad en el sector. Pero una agencia, el énfasis estaría también en tener una planificación estratégica a mediano y largo plazo que permita un desarrollo sostenido de las inversiones en infraestructura asociado a un plan de desarrollo del país, ¿no? Pero usted enfatizaba, cada gobierno podría, de todos modos, agregar su énfasis. No se trata de sacarle el poder de gobernar a la administración de turno, sino de darle elementos de apoyo y tener políticas de Estado en esas áreas. ¿Y qué dice usted a propósito de quienes ven esta idea o esta iniciativa como algo contradictorio, una gremial empresarial proponiendo más burocracia? Bueno, o más Estado, como dicen algunos mensajes acá? ¿Cómo se entiende? El otro día lo decíamos, podría parecer contradictorio, pero en realidad de lo que se trataría, y eso es un poco también lo que el Centro de Estudios Económicos de la Construcción está analizando, para el caso uruguayo, cómo se podría conformar, dónde se podría conformar, quizás sea dentro de o el Ministerio de Transporte, o de la CND, o de la OPP, o aparte, pero con recursos que ya están en el Estado y que se puedan redirigir. Indudablemente tendría un peso técnico, tendría que tener un peso técnico muy importante, pero no necesariamente, o sea, no estamos pensando nosotros en un aumento de la burocracia, sino en hacer más eficiente y más efectiva la inversión pública también. ¿Lo han conversado con dirigentes políticos? Y cuando digo dirigentes, hablo de todos los partidos, ¿no? Porque el tipo de planteo va para ahí. No, en realidad lo estamos conversando internamente, lo hemos hecho público, pero estamos trabajando, como decía, en el Centro de Estudios Económicos de la Construcción, en un documento que plantee concretamente la viabilidad y los beneficios o no que podría tener el caso uruguayo. ¿Cuándo van a presentar formalmente no sé qué es, un proyecto? ¿Qué van a presentar? Sí, esto es un documento que se está elaborando, que tenemos que para fin de año, primeros meses del año que viene va a estar pronto y que esperamos en ese momento sí darle la difusión del caso a través del Centro de Estudios. Ingeniero Diego O'Neill, presidente de la Cámara de la Construcción, hace 4 años ya, ¿no? Sí. Desde el 2018. Bueno, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Quedan estos temas arriba de la mesa. Los seguiremos discutiendo. Con mucho gusto, Emiliano, y muchas gracias. Ya seguimos. Vamos en busca de la tertulia de este miércoles.